Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo desde la Universidad del Cauca. Cuando uno habla en último lugar, a propósito de retos y de oportunidades, pues tiene el reto de qué es lo que va a decir de diferente con respecto a todos los panelistas que me han antecedido y a ver qué nuevas expectativas se pueden generar. Desde las oportunidades, pues claro, ya se han referido a varios aspectos que yo iba a tratar, entonces eso implica que me ahorro palabras y me puede rendir mucho más en términos del tiempo. Aprovecho este momento para una breve lección de geografía para los que están en otras latitudes diferentes a la de Colombia y para algunos que conviene de pronto hacer la ubicación geográfica. Estamos desde la Universidad del Cauca al suroccidente del país. El Cauca pues se distingue por esa riqueza de su relieve. Tenemos montaña, tenemos la zona andina, el macizo colombiano, donde nacen esos cuatro ríos que bañan el país en todas las direcciones: el Magdalena, el Cauca, el Patía, el Putumayo. Por tanto, es una despensa hídrica vital para el país. Y bueno, pues también somos costeños, tenemos nuestra costa pacífica en donde está la isla Gorgona, un excelente paraíso en donde se pueden ver las ballenas jorobadas. Y en nuestros parques naturales, pues la biodiversidad es toda una ventaja comparativa. Nuestros osos de anteojos pueden venir aquí a alimentar los cóndores de los Andes. Y desde el punto de vista social, pues tenemos más de 10 etnias. Tenemos los Nasa, tenemos los Misag, están los Yanaconas, están los Coconucos, Cepedara, Zapidara, tenemos comunidades afro, comunidades mestizas, lo que nos hace, a propósito del evento, pues un excelente espacio de experiencias interculturales de manera cotidiana. Bueno, aquí hay una parte que ya me ahorra palabras. El profesor Javier ya se refirió a esta ubicación de lo que corresponde a la parte de la formación inicial, y en lo que voy a centrar mi mensaje es en torno a ese eje de investigación. Y cuando estamos hablando entonces de profesores de formación en el campo de la ciencia y la tecnología, pues el tercer elemento de situación pues tiene que ver con ciencia. Y en esta, ahí coincido con la profe Elvira, la importancia de la construcción de sentido, y habría una pregunta interesante de por qué la ciencia. En un evento, pues tengo que decir que es del siglo pasado, cuando estábamos en un evento con Rodolfo Ginás, cuando se dijo ¿por qué la ciencia? Dijo porque nacemos desnudos, y pues lo que nos está representando es que somos vulnerables y que gracias a esos saberes que hemos cultivado, pues podemos entrar a enfrentar esa vulnerabilidad. Construimos el abrigo, construimos la vacuna, y es producto de esos desarrollos científicos. Y por otro lado, yendo rápidamente, no solamente ciencia, sino también es tecnología. ¿Y por qué la tecnología? Pues porque tenemos limitaciones, y entonces por esas limitaciones pues hemos tenido que construir herramientas, construir máquinas, construir procesos, construir procedimientos que nos hacen, nos incrementan nuestras potencialidades. Y es así como hoy, por ejemplo, nos podemos comunicar a través de esta plataforma
gracias a esos desarrollos tecnológicos. Y no se trata de ponerlas en tensión, sino que en este siglo XXI es un matrimonio y paralelamente en los desarrollos científicos se dan por los desarrollos tecnológicos y a su vez esos desarrollos tecnológicos pues son productos de esos avances científicos. Por tanto, cuando hablamos de la formación del profesor en ciencia y tecnología, pues estos dos elementos es muy importantes que estén en esa dinámica de su formación, porque estos dos elementos del saber y del hacer inciden precisamente en esa determinación del ser. Ahora, como pues todo buen maestro recurre al tablero, pues tengo que hacerlo en esta oportunidad para señalar que si no me voy a referir a esa formación inicial desde esa perspectiva de investigación que ya la han dado en buen detalle el profesor Jader, la profesora Elvira y la profesora Ana Milena, lo que puedo decir es que en este siglo XXI la carga de prueba está en el aprendizaje. Y entonces, cruzándolo con ese eje, como ya se ha manifestado, pues ese aprender necesariamente está ligado desde una perspectiva crítica en la indagación. Por tanto, la dinámica de la formación inicial, la base es esta de la indagación, es un elemento cotidiano, un elemento permanente, y esa indagación tiene un carácter activo y reflexivo. Es decir, que por un lado requiere de esa participación, pero por otro lado, ese ejercicio de la participación implica la reflexión sobre esa participación y es todo lo que se está dando en materia del aprendizaje activo reflexivo, que tiene unos importantes fundamentos en las neurociencias, pero que bueno, eso puede ser motivo de otro panel. Ahora, ¿qué pasa? Pues esa participación activa y reflexiva se requiere de una organización, porque decíamos, sí, hay que aprender a investigar, pero pues ese aprender a investigar implica sistematizar y ahí hay toda una serie de estrategias, toda una serie de instrumentos que nos permiten avanzar en esos procesos de organización. Y esa organización pues es vital para constituir ese logos, que es el que posteriormente pues lo vamos a socializar a través de la enseñanza. Señalo acá que el aprender y el enseñar son dos procesos independientes. A veces uno encuentra en la literatura que lo señalan como uno solo proceso enseñanza-aprendizaje, pues para mí dejo mi postura de que no es así, pues eso es un planteamiento heredado de una psicología conductista que estima que por el solo hecho de enseñar automáticamente se aprende, lo cual sabemos que es falso. Y que lo que yo estoy aquí señalando no necesariamente ocurre el mismo procedimiento sináptico, porque sus redes de sentido son distintas, son contextos distintos y lo pueden interpretar de otra manera, y por eso pues tengo que recurrir a estas imágenes y a otros elementos, a otros recursos de la didáctica para tratar de focalizar y minimizar esas otras interpretaciones, pero que de todas maneras son válidas y que enriquecen esos procesos de interacción. Ahora, pues también traigo mi caja de Pandora con unos retos, pues yo no sé qué va a pasar aquí y si los asistentes y sobre todo nuestros profesores que están en la parte de la formación inicial, cómo van a quedar
después de, bueno, ver 10 retos que postura Elvira y 7 retos que postura Ana Milena, y ahora yo le coloco 5, pues no sé qué va a pasar. Yo voy a tratar de sintetizar lo que me ha dado la experiencia a lo largo de estos 40 años de transitar por las aulas, por las experiencias investigativas, y lo que señalo es que, en primer lugar, es muy importante la curiosidad, ese espíritu científico y lo que, digamos, como la puerta de acceso, y que lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, algo que no se puede perder y algo que de entrada hay que entrar a cultivar, es esa curiosidad. Ahora, esa curiosidad va a conducir al espíritu crítico, que ya se han referido, de manera particular Ana Milena lo ha señalado, porque en el caso de la investigación, pues la crítica puede dar lugar a dos aspectos importantes. Si bien, por ejemplo, el caso de las maestrías y de los doctorados, los trabajos de grado, derivan de esa postura crítica para identificar los vacíos, entonces, ¿qué es lo que puedo decir de nuevo? ¿Qué es lo que puedo decir de diferente? Por ejemplo, a través de una tesis doctoral, pues también están las potencialidades. Es decir, no solamente son los defectos, sino también qué es lo que tengo que lo puedo aprovechar, porque me puede potenciar a unos mejores horizontes. Ya lo refería Ana Milena con la parte de introducir esa duda metódica, es parte de ese elemento de tomar esa distancia desde la perspectiva crítica. Y por otro lado, pues está la parte creativa. Esa parte creativa necesariamente, pues aquí va ligado con por ejemplo, con la resolución de problemas, puede ser una de las alternativas. Ya algunos se han referido a la parte de la innovación y cómo no es una ciencia o una tecnología acabada, sino en permanente construcción, y que siempre hay posibilidades, siempre hay alternativas para generar otras rutas, para generar otros modos de pensar. Y ahí es lo importante de la diversidad cultural, que nos permite tener otros puntos de vista que enriquecen nuestros saberes. Por otro lado, que ese proceso de formación no se da dentro del aula. El aula es apenas un punto de encuentro, y más ahorita en estos esquemas, pues vemos de que no necesariamente es el salón como el espacio, sino que aprendemos en todas partes, y sobre todo que son experiencias situadas, son en medio de la complejidad. Por tanto, nos invita al diálogo con otras disciplinas, porque no podemos pensar que por sí solos lo vamos a resolver. Por eso yo he planteado de que, más que resolver problemas, no tenemos la competencia en la universidad para resolver los problemas, pero sí, como en el consejo de los padres que le decían: mi hijo, vaya, estudie. Nosotros sí podemos estudiar las situaciones problemáticas. Eso sí nos corresponde, y trazar alternativas. No tenemos que imaginarnos cuentos extraños, los tenemos en todo momento, y tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestras potencialidades en el contexto, y cómo es en esa red de actores y en esos procesos de reconocimiento que los trabajamos. Y por ende necesitamos comunicarnos con otros, entonces hay una acción comunicativa que hay que desarrollarla. No es solamente el aprendizaje del concepto como tal y ese proceso que hacemos de sistematización, sino cómo es esa acción comunicativa. Y por eso tenemos estos eventos en donde ponemos nuestros puntos de vista, los sometemos a la crítica, los sometemos al punto de vista del otro, y que es lo que nos enriquece y nos permite ver otras posibilidades. Y es donde se da esa alteridad, en donde pues aspiramos, por un lado, a escuchar, a reconocer al otro, y también tener una postura que esperamos que el otro nos reconozca. A mí me parece que estos son como los más relevantes. Y entonces, pues yo, pues si me remontara unos 40 años atrás,
pues en términos coloquiales diríamos, pues como que estamos locos, Lucas, porque pues al pobre chico que está ahorita en proceso de formación, dice, pues ¿para dónde cojo con todo? Aquí me dicen 5, por otro lado me dicen 10, por otro lado me dicen 7, pues entonces aquí como que se van con una maleta interesante que les pueden generar angustias, pero pues esta es una parte, porque pues lo otro está precisamente qué es lo que hemos hecho frente a esto. Y desde ahí, pues entonces lo que les puedo compartir de este investigar, que en su etimología es ese investigio, y el vestigio es la huella, ir tras la huella, pero la huella no es el objeto en sí mismo, sino son las representaciones, son los indicios de lo que ha acontecido, de lo que, o de lo que acontece y de lo que se registra. Y desde ahí, pues coincido con el planteamiento que dice Ana Milena, pues se trata de ese investigador Nobel, pero no el Nobel con B labial, de ser el número uno, el premiado, que solamente da lugar a uno y excluye el resto, sino el Nobel con V, que es ese nuevo, ese novato y ese que está en la formación inicial. Y que en algunos términos dicen, pues necesitamos ese analista simbólico, para lo cual desde la experiencia, pues nos da también propongo un esquema, como lo mostró Elvira, en 3 dimensiones, que considero que hay una de carácter disciplinar. Por ejemplo, hay docentes que pueden irse por un concepto en particular de su disciplina, sea biología, sea química, sea física, sea geociencias, en fin. Por ejemplo, podría ir, por citar algo, el de la neurona, pero entonces aquí podemos manejar un tipo de indagación, que es la que llaman la indagación solidaria, por ejemplo, con el grupo Argos de España, que la ha propuesto, la ha venido trabajando en el marco de los estudios Ciencia, Tecnología, Sociedad. Y entonces es muy importante en ese desarrollo del contenido involucrar la historia, porque esa enseñanza debe ser problematizada, y es que los conceptos no aparecen como por un acto de revelación, sino que hay unos sujetos que participan y hay una situación problemática que es la que da lugar, hay unas preocupaciones, y eso es mucho más importante porque es ese aprender a aprender. Por ejemplo, en el campo del electromagnetismo, cuando Charles Auguste de Coulomb construye su ecuación de la fuerza de interacción entre cargas, imagínense, año 1777, ¿cómo determina la constante si ahí no tenía instrumentos y no existía una electricidad comercial? Entonces, ¿cómo es ese montaje y cómo lo desarrolla? Eso para mí es mucho más valioso. ¿Cómo hace esa balanza de torsión? Y que esa balanza de torsión también la había hecho Cavendish para la parte de la fuerza gravitacional, pero son contextos diferentes. Y ahí hay un fundamento tecnológico que es el que permite la construcción de ese enunciado, y podemos ver entonces cómo es que se gesta, cómo es que se introduce ahí y cuál es el desarrollo y qué es lo que se hace ahora de nuevo, de diferente, de tal manera que vemos esa historia y puedo decir qué fue lo que hizo el otro, y entonces en correspondencia qué es lo que me toca ahora heredarle a una generación futura. Bueno, podría quedarse ahí, pero si toma el plano ya de lo pedagógico, en este sentido de la interacción con los sujetos, entonces aquí es donde aparece ese investigador Nobel, en donde puede recurrir a estrategias como
el aprendizaje basado en proyectos, el estudio del caso, y algunos también manejan lo de la enseñanza problemática, en donde puede hacer esa sistematización de todo el procedimiento, de situar la pregunta. Y aquí, pues, en algunas de las publicaciones que tengo, pues se puede recoger, por ejemplo, el problema del agua. El problema del agua en Popayán es muy diferente a si lo vamos a ver en Casanare o en Barranquilla o en La Guajira. Es un contexto absolutamente distinto. Por ejemplo, yo les dije, pues aquí tenemos agua, pues es abundante, pero por ejemplo, nuestras plantas de tratamiento dejan mucho que desear y eso se está vertiendo al río Cauca, ¿no? 1.500 litros por segundo de agua contaminada. Entonces, pues pobrecitos nuestros vecinos del valle, y de ahí para allá lo que le pasa. Entonces, si miro esa dimensión sociocultural de que ya no es la ciencia en el salón de clase, perdón, sino que es una ciencia que tiene un compromiso social, entonces puedo trabajar esa dimensión sociocultural, que en algún momento, pues el profe Javier dice que en el ministerio está lo de extensión, se entiende porque está ahí en la ley 30, pero que en algunas universidades hemos evolucionado en ese concepto de que no es una extensión como algo que como el recolector de frutas que veía en la primera diapositiva, sino que es un proceso de interacción, de diálogo de saberes, porque reconozco la experiencia de los interlocutores y que por tanto es una posición crítica, porque ahí es donde se dan los procesos de transformación. Es ahí cuando, desde el punto de vista de innovación, se incorpora a la sociedad y se empodera a la sociedad para que sean este tipo de decisiones fundamentadas las que rijan las decisiones y no por un color político rojo, verde, amarillo, pepiado, sino que es el peso del argumento el que determina la decisión. Ahí es donde entonces podemos decir que está ese potencial político del docente en ciencia y tecnología. Por supuesto, pues esto requiere profesor Miguel. La reflexión sobre la praxis. Y dejo aquí entonces una metáfora rápidamente, porque esa reflexión pues implica ser como el chef, y ese chef es porque el sabor está emparentado con el saber, tiene la misma etimología y es ese gusto, esa parte emocional de que ya hablaron, pero también son unos procesos de acompañamiento. No es el dictar, sino es el acompañar, saber cuándo es que hay que irrigar, cuándo es que hay que fertilizar. Y por supuesto que hay un valor agregado desde la metáfora del alfarero que toma la arcilla y construye esa pieza de gran valor. Entonces estas son alternativas para resolver esas angustias. Y por supuesto que también hay una reflexión crítica sobre los contenidos, y aquí pues me refiero yo a 4 dimensiones. La epistemológica ya la han tratado en profundidad, pero también hay una carga axiológica, y es qué representa eso, por ejemplo, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social. Y por otro lado, hay una parte praxeológica que me vincula con ese saber hacer, con esa función que me da el puente con la tecnología. Y desde luego esa función sociológica, y es qué nos representa esa ciencia y esa tecnología, pero para tener mejor calidad de vida digna, y eso es lo que nos abre una esperanza. Una esperanza para que ese ser, ese saber y ese hacer, pues realmente aporten al convivir, porque infortunadamente aquí en Colombia pues nos estamos aniquilando, y ya en el panel de ayer se veía todos los sacrificios que están sucediendo con nuestros líderes sociales, y entonces desde ahí uno dice, ciencia y tecnología, ¿qué papel juega? Cierro entonces con la frase de nuestro maestro al que hacemos memoria, de Orlando Fars Borda, de que no nos podemos quedar. Está muy bien la etnografía, está muy bien leer la realidad, pero no basta con hacer esas descripciones, sino que tenemos que avanzar hacia esos procesos de transformación que nos den un horizonte de mejores condiciones de vida, tanto para la presente como a las futuras generaciones. Entonces,
muchísimas gracias.